Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Queremos saludarles a través de este medio, a la Iglesia Nueva Vida Irapuato, darles los buenos días. Estamos muy contentos de saludarles a través de esta plataforma, de poder a través de esto entrar a cada uno de sus hogares, y queremos darles la bienvenida a todos los que puedan estar conectándose, viendo con estas redes, con estas plataformas, cada una de esta palabra que hoy van a recibir. Y hoy queremos poner este tiempo delante de Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha tenido hasta el día de hoy con salud a cada uno de los que están en sus hogares, y damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de cada familia, Señor, de esta ciudad de Irapuato y de sus alrededores. Queremos bendecir cada una de sus casas, de sus hogares, cada una de sus familias. Te damos gracias porque nos has guardado en el hueco de tu mano, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Bueno, pues vamos a iniciar este tiempo de la palabra. Gracias. Bueno, muy bien. Después de haber tenido este tiempo de alabanza y de adoración, yo voy a pedir que tengas quietud ahí donde tú te encuentres, sea en tu casa, quizás a lo mejor estás en alguna oficina, no sé, quizás hay gente que a lo mejor va manejando en carro, pero lo que te pido hoy que puedas estar tranquilo. Hoy tengo una palabra de Dios importante para tu vida, para tu familia, para poder tomar parte de este tiempo de crisis, de este tiempo que yo creo que ya estamos en una etapa donde la curva, yo creo que ahora sí ya se aplanó, ¿verdad? Porque tenemos esperando algunas semanas que esa curva se aplane. Yo creo que ahora vamos a entrar en descenso. Y el tema que yo quiero compartir contigo es un tema sumamente importante y que muchas veces no se ha entendido correctamente el concepto de la paz. Y yo a esta charla le puse paz en tiempo de crisis. ¿Y cómo podemos nosotros definir la paz? Muchas veces la paz en el Antiguo Testamento es la palabra shalom, y está muy relacionada con un concepto de felicidad. Y nosotros debemos de entender que la mayoría de la gente está buscando ser feliz, pero nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es la felicidad si lo asociamos con la palabra paz. Yo vi por ahí una definición en un diccionario y dice de la siguiente manera, para que pongas atención. Dice: la paz es un estado de equilibrio y estabilidad de las partes de una unidad. Así es como dice. Es el estado de equilibrio y estabilidad. Significa que cuando ese estado de equilibrio o de estabilidad se afecta, la paz se afecta, ¿verdad? Nosotros teníamos una cierta estabilidad, ahora con esta crisis esa estabilidad fue tocada, ¿verdad? Ese equilibrio que aparentemente nosotros podemos decir que teníamos fue tocado, y en un momento vino una inestabilidad a nuestras vidas. Pero te quiero leer una definición de un hombre muy conocido llamado, se apellida Luther King, Martin Luther King, y él dijo, definiendo la paz, dijo esta frase muy importante. Dijo: la verdadera paz
no es simplemente la ausencia de tensión. Esto es muy importante. Yo quiero que empieces a entender esto, porque de aquí va a partir mi mensaje. Yo quiero que tú te conectes con este espíritu. Te lo voy a leer. La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, sino es la presencia de la justicia. Yo te quiero decir que cuando nosotros leemos esto, nosotros no podemos definir la paz fuera de la justicia. Y hay un versículo que me llamó mucho la atención y te lo voy a leer, es ahí en el Salmo 85:10, y dice de la siguiente manera: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No podemos dejar nosotros fuera la justicia, fuera de la paz. Y ahorita te voy a explicar por qué hay veces que nosotros, cuando no tenemos este concepto claro, a veces malinterpretamos el concepto de la paz. Yo te quiero decir que Dios siempre nos habla de polos opuestos. Siempre Dios nos habla del calor, del frío. Él nos habla del negro, del blanco. Dios nos habla del principio y nos habla también del fin. Y no es diferente en esto. Cuando Dios nos habla acerca de la paz, Él también nos habla de la justicia. Cuando nos habla del amor, también nos habla de la justicia. Pero nosotros tenemos primeramente que definir qué es lo contrario a la paz. Esta fue una pregunta que nosotros les hicimos ahí en la célula en esta semana, y mucha gente contestó que lo contrario a la paz era la guerra. Y en un sentido es una respuesta correcta en cierto punto, pero nada más es una parte de la respuesta. Pero yo te quiero decir que lo contrario a la paz es el caos. Y yo te voy a decir por qué. Porque Dios, cuando empezó a hacer los cielos y la tierra, Dios dijo algo muy importante. Él, cuando empezó a hacer los cielos y la tierra, Él dijo unas palabras que están ahí en la Biblia, en el libro de Génesis. Él dijo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto habla de un caos. Donde hay desorden, donde hay vaciedad, existe un caos. Y luego, ¿qué dijo Dios? ¿Verdad? Él dijo que cuando empezó a hacer las cosas, Él empezó a ordenar todas esas cosas que Él había creado. Ahora, ¿por qué es necesario el orden? Porque todas esas cosas, de una manera independiente, por eso la independencia es muy mala, ¿verdad? Porque independientemente no tenían propósito. Cuando Él hizo la luz tuvo un propósito, pero como definimos aquí, tuvo un propósito de equilibrio y estabilidad de todas las partes del universo. Cuando Él hizo la tierra fue exactamente lo mismo. Generó, ¿verdad?, un propósito para la tierra, pero generó un equilibrio y una estabilidad en las partes de una unidad. Y por eso es importante que tú puedas hoy comprender que lo contrario de la paz es el caos. Y cuando nosotros entendemos que hay un caos en cualquier lugar, es porque se ha perdido el propósito. Y yo te quiero decir que nosotros en este tiempo, Dios tuvo que hacer un alto. Dios tuvo que hacer algo donde Él interviniera, porque realmente en todo el mundo ya esto era un caos. Y nosotros debemos de entender entonces, en base a esto, que la paz tiene dos aspectos. El aspecto positivo tiene que ver con un bienestar en todos los sentidos: en el aspecto físico, en el aspecto económico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. Ese es un sentido, ¿verdad? Cuando alguien le preguntas qué es lo contrario, bueno, lo contrario de eso sería, ¿verdad?, que no hubiera ningún malestar en esas áreas, que tú estuvieras bien económicamente, estar bien de salud, todo ese tipo de cosas que nosotros podemos enmarcarlo en una palabra que se llama felicidad. Pero yo te quiero decir que en el sentido negativo, la paz no es la ausencia de inquietud, de violencia o de guerra. Porque nosotros podríamos pensar eso. Pensar que si tú estás pasando por una situación como ahorita de crisis, quiere decir que a lo mejor hubiera en tu corazón ausencia de paz. Y eso no es cierto.
la ausencia de paz tiene que ver con otras cosas. Pero el sentido negativo que yo te estoy diciendo no es la ausencia, como te dije, de inquietud, de violencia o de guerra. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando la palabra habla de paz, no significa que nosotros vamos a evitar todo conflicto, toda situación que en un momento dado cause dolor a tu vida. Si nosotros definimos, por decirlo, la palabra amor, y cuando la Biblia dice ahí en Corintios acerca del amor, dice que el amor todo lo soporta, el amor es sufrido. Entonces tú dices, ¿cómo es que puede haber entonces amor y puede haber paz si el amor está definiendo como cuestiones de sufrimiento? Bueno, eso es lo que hoy quiero realmente que tú puedas aprender, que tú puedas hoy discernir este tema de la paz en tiempos de crisis. Y yo te voy a leer una cita que en un tiempo se me hacía a mí complicado entenderla, y está ahí en Mateo 10:34. Y está hablando aquí Jesús y él dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Y esto a mí se me hacía algo contradictorio, porque la Biblia enseña, hablando de los nombres de Jesucristo, que Él es el príncipe de paz. Y cuando Él empieza a hablar de esto, ¿verdad? En Mateo 10:34 y lo continúa en el 10:35 y 36, y Él dice así: no piensen que he venido para traer paz. Tú dices, se me hace que esto es algo contradictorio. ¿O es el príncipe de paz? ¿O qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos interpretar esta parte de la Biblia? Y en el 35 de ese mismo capítulo, del capítulo 10, dice así: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahora tú puedes entender que cuando tú vienes a Cristo, ¿verdad? Mucha gente que viene a Jesús, la primera respuesta que tiene después de haber conocido de Cristo, y empiezan a pasar algunos días, dice: oiga, pastor, líder, amigo, ¿sabe qué? Las cosas se me han complicado. Ahora empiezo a tener problemas en mi casa, tengo problemas en mi trabajo, ¿verdad? Y pareciera que eso es algo que Cristo no había contemplado. Pero si nosotros podemos ver esta palabra que Jesús está hablando aquí, que Él no vino realmente a traer paz, sino a traer espada. Él estaba asociando esa paz con la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia o hablamos de autoridad, dice que la autoridad tiene la espada en la mano. Nosotros debemos de entender que esta crisis que nosotros estamos viviendo, Dios está metiendo su mano para traer orden a este caos. Y tiene que ser siempre a través de una crisis. Cuando nosotros vemos la palabra shalom, que es una palabra en hebreo, y esa palabra traducida al griego es la palabra irene, no hay forma a veces de traducir de una lengua a otra de una manera específica la palabra. Y esa palabra en griego, la palabra irene, significa orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona acepta a Cristo? ¿Qué había en su casa? Lo mismo que está pasando o que estuvo pasando en Génesis. Su casa estaba desordenada y vacía. Su propia vida de la persona que acepta a Jesucristo estaba desordenada y vacía. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios llega y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, entonces, ¿qué es lo que empieza a poner? Empieza a traer esa paz y empieza a traer orden a tu vida. Yo te aseguro que esta crisis va a traer orden a tu vida. Ahora, si nosotros podemos entender entonces que lo contrario a la paz es el caos. A mí me gusta mucho a veces leer la Biblia en diferentes versiones, y cuando Jesús está en la barca, ¿verdad? Cuando viene la tempestad, ese pasaje ya lo hemos mencionado en otras predicaciones, no te voy a hablar de eso, pero lo quiero mencionar para que tú te des cuenta lo importante que es esta palabra de paz.
Esa palabra shalom, que luego fue traducido en griego de Irene, orden, obviamente tiene otros significados, pero de los más importantes es ese. Jesús, cuando está reprendiendo a la tempestad, cuando está reprendiendo a los vientos, ¿verdad? La traducción en inglés habla de una palabra que Jesús habló a esa tempestad y le dijo a la tempestad: paz, peace, still. Le dijo a la tempestad: estate en paz, ordénate, ¿verdad? Y nosotros podemos entender que la tempestad, cuando él le dijo ordénate, él estaba dando atrás de eso una instrucción. Él dijo: yo no te hice a ti tempestad, viento, para destruir al hombre. No te hice tempestad o viento para que esta barca tú la pudieras hundir. Toda esta crisis, ahora tú le puedes decir paz a esta crisis. Que este caos, ¿verdad?, que en un momento quiere traer un desorden aparentemente mayor, ¿verdad? Esa crisis tiene que parar. Y esta palabra es sumamente importante. Jesús nos hablaba que cuando nosotros entráramos a una casa, ¿qué decía que dijéramos? Paz a esta casa. Y esto es muy importante, porque cuando él mandó predicar, él no estaba hablando de otra cosa más que dentro de esa casa existía un caos. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, él decía paz a esta casa. Hay una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, que es esa palabra Bi Shalom. Cuando tú te encontrabas con una persona, ellos decían Bi Shalom, como decir ahorita, ¿cómo estás? Te preguntaban, ¿cómo está tu paz ahora? Y ellos respondían, ¿verdad?, de una manera que podían comprender esa palabra. Tú a una gente ahorita le dices, ¿cómo estás? Y ellos nada que ver con esa palabra. Si tú le preguntas a una persona ahorita, Bi Shalom, ¿cómo está tu paz? Él te tendría que contestar: mira, tengo problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, estoy en una crisis financiera. Pero a veces, ¿qué contestamos? Dices, ¿cómo estás? ¿Y qué te dicen? Ay, más o menos, ahí están bien. Pero no saben que Dios realmente nos dio a Jesucristo, y que es el príncipe de paz. Y debemos de entender que la paz no son cosas, sino es una persona. Ahora, así como te decía, esa paz, cuando está hablando ahí, también habla la definición de paz como la justicia que trae orden, pero también habla de reconciliación. Y nosotros debemos de entender algo muy importante que yo te quiero hoy decir. No se puede tener una relación de prosperidad, porque la palabra shalom también significa tener una relación de prosperidad. Y nosotros no podemos tener una relación de prosperidad, ¿verdad?, entre dos personas fuera de la justicia. Y este es el centro de mi mensaje. Una persona próspera es aquella persona que tiene una buena relación con las demás gentes. Y esto no te estoy diciendo que esa relación, como muchas veces nosotros queremos a veces tener paz con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿verdad? Y muchas veces en esa relación hacemos como un pacto, decir, bueno, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Negociamos, ¿verdad?, nuestra relación. Y aquí no se trata de negociar la relación. Aquí no se trata de negociar la relación con nadie, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Hay muchos padres que negocian la relación con sus hijos, y ellos eso piensan que es paz. Y no, Jesús dijo que íbamos a tener conflictos entre cada uno de los integrantes de una casa. Pero ¿cómo presenta Jesús esa respuesta para que la justicia, ¿verdad?, y la paz, como dice aquí, se puedan besar? Es a través de su gracia. Yo te quiero decir que aquí en la Biblia habla mucho acerca de esas dos cosas. Algo que es importante, quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando hablamos de justicia entre las relaciones, vamos a hablar de la familia. Significa que cada miembro de la familia tiene que hacer la función que le corresponde. Si al hombre Dios le dictaminó ciertas funciones dentro del hogar y él no las hace, está cometiendo una injusticia. Y es muy difícil que pueda haber paz en esa casa.
Cuando el hombre no es el proveedor, no tiene una visión para dar dirección a su casa, ¿verdad? No es un hombre que da seguridad a su casa, que da protección a su casa. Entonces ahí es donde ese caos comienza a hacer efecto. La angustia, ¿verdad?, en el corazón de la gente que vive bajo esa autoridad empieza a manifestarse, así también como estar la gente en temor, todas esas cosas que en determinado momento el caos presenta. Confusión, no saber tomar decisiones, no saber hacia dónde vamos, y eso tiene que ver mucho con que hay alguien en esa unidad que no está haciendo lo que le corresponde hacer. A la mujer le dice que sea una mujer sabia, que edifique su casa, una mujer que se sujete a su esposo. Si eso no sucede y cambiamos aún los roles del esposo y la esposa en esa casa, no importa que haya bienes materiales, no importa que tengas un carro o una casa, yo te quiero decir que el caos está en esa casa, y cuando el caos entra, la paz automáticamente se va. Ahora, ¿cómo nosotros podemos en este tiempo retomar esa paz? Bueno, yo te quiero leer algunos versículos que hablan ahí acerca de una relación entre la gracia y la paz. Te voy a leer 4 versículos donde el apóstol Pablo está escribiendo a estas iglesias, y él utiliza siempre estas dos palabras juntas. En 2 Corintios 1:2 dice la palabra así: gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2 vuelve a decir exactamente lo mismo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Es solo una cosa. Pablo estaba hablando a cada una de esas iglesias, en cada una de sus salutaciones, estaba hablando como diciendo: no se les olvide este principio. Para que haya paz es necesario que la gracia de Dios reine primeramente en sus corazones, luego en sus familias, en su iglesia, en sus trabajos. Pero ¿qué significa esto? Solo una cosa: el perdón. Nosotros entendemos que la gracia está asociado al perdón primeramente de Dios sobre cada uno de nuestros pecados. Y en la cuestión práctica, ¿qué significa? Jesús vino a predicar el evangelio de la paz, y él dice: en lo que a ustedes estén siempre en paz, no le deban a nadie nada sino el amaros. Nosotros debemos de entender que para que esa paz realmente se dé, hay que estar la gente con un corazón lleno de gracia. En Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, escucha bien, de la manera en que Cristo te perdonó a ti y a mí, así también hacedlo vosotros. En el 14 dice lo siguiente: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo te quiero decir que todo el mundo está buscando la paz. ¿Y por qué te digo que todo el mundo está buscando la paz? Porque la misma Biblia nos lo enseña. Allí en Ageo, en el capítulo 2, versículo 7, la Biblia habla acerca de que Dios ha conmovido las naciones. Y yo te quiero decir que este tiempo es un tiempo profético. Dios ha conmovido las naciones, pero habla de que las naciones están deseando, ¿verdad? Todas las naciones están deseando esa paz. Y cuando nosotros entendemos que Dios va a enviar el deseado de las naciones, habla de una persona llamado Jesucristo, el príncipe de paz. Pero sabes que hay algo también ahí turbio que el enemigo ha hecho
con este deseo de las naciones. Ellos tienen deseos de paz, y esos deseos de paz no es otra cosa más que el deseo de Jesucristo. Pero allí en 1 Tesalonicenses 5:2 dice algo muy interesante, y yo te quiero decir que estos son tiempos proféticos. Yo he leído ahora la Biblia y no tienes idea de cómo he podido ver versículos que ahora toman realmente un sentido profético, un sentido diferente a lo que yo leí en la Biblia. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice lo siguiente, escucha bien lo que te voy a decir aquí. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero el versículo 3 dice algo sumamente interesante, que cuando digan paz y seguridad, a ver, repite conmigo, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Qué interesante, ¿verdad? Ahora ver este tipo de escrituras. Y cuando nosotros podemos entender esto, nosotros entendemos que el mundo busca paz, pero el mundo ahora se está moviendo en algo que muchos estudiosos llaman, ¿verdad?, el orden mundial. ¿Y qué significa este orden mundial? Que el anticristo, antes de que venga Jesús en su segunda venida, Él va a tratar de tener un orden mundial, porque ese orden mundial va a ser, como dice aquí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción. Tú debes de entender que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Significa que el mundo, a través de ese espíritu, ¿verdad?, que es el espíritu del anticristo, que ya está operando ahorita y que ahorita se está como que manifestando más en este tiempo de crisis, y toda la gente habla que va a haber un orden mundial. ¿Qué significa esto? Que va a haber personas que van a estar atrás de eso, donde van a decir, va a haber paz y seguridad. Pero eso también el mundo lo puede ofrecer, porque Jesús dijo, la paz que yo les ofrezco no es como la paz que da el mundo. Entonces quiere decir que el mundo ofrece paz, y ese orden mundial que hoy recién comienza, tú tienes que estar bien apercibido. Tú tienes que buscar una paz interior genuina. Yo te voy a decir cómo se busca esa paz. Paz y seguridad indican en este versículo que es paz hecha por hombres. La Biblia nos enseña, escucha bien estos otros versículos que te voy a leer, que no hay paz en el corazón del ser humano si no es a través de Jesucristo. Si tú que me estás viendo por primera vez, yo quiero hoy animarte a que tú puedas escuchar estas palabras que son tremendas del profeta Isaías, hablando acerca de la paz. Dice Isaías 57:20, escúchenme bien este versículo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y en el versículo 21 dice algo muy interesante, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué palabra, ¿verdad?, tan fuerte. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué significa esto? Esta palabra es una palabra fuerte. Nosotros debemos ahora de probarnos. Yo hablaba con algunas personas que son amigos nuestros, que tienen personas cerca, que están pasando algunos por un tratamiento en relación al COVID, y ellos convivieron con algunas personas que han estado ahorita teniendo esa manifestación, y yo hablaba con ellos y yo les hablaba de este tema de la paz. Y les explicaba un testimonio que vimos de una persona en Irapuato que tuvo COVID. Y era muy interesante, él no conoce a Cristo. Nos pusimos ahí en un mastermind que le llaman, y él lo invitaron ahí para que él diera su testimonio de qué había experimentado
en esas 2 semanas de enfermedad, qué pensamientos habían pasado por su mente, cómo se había sentido él emocionalmente en su corazón. Y él explicaba algo, no te voy a dar todo el testimonio, pero a mí me llamó mucho la atención que él estuvo compartiendo acerca de Dios, de un Dios que quizás no conoce, pero que a través de ese proceso él se dio cuenta que había un Dios bueno, un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Él dijo lo siguiente: pasé 14 días muy malos, los últimos días ya tenía 8 kilos perdidos, mis piernas ya no podían sostenerme, me tuvieron que entubar, incluso en la ciudad donde él estaba no le pudieron dar atención, tuvo que ir a la ciudad de León, donde había un poquito más de tanto, no nada más cuestiones médicas, sino personas que lo pudieran atender. Hubo 4 o 5 personas que estuvieron ahí alrededor de él para poderlo levantar de esa enfermedad. Pero lo más interesante no fue en todo ese tiempo, sino que cuando él salió de esa crisis, él se dio cuenta que en esos 14 días él había perdido 2 de sus mejores amigos, que a uno de sus amigos lo habían atropellado cerca de su casa, casi a 50 metros de ahí. Llegó un carro ahí, se estampó donde él estaba parado y este hombre falleció. Yo te quiero decir que él se quedó contristado, y después a los 2 días le dieron la noticia que otro amigo había fallecido, que había tenido un infarto. Y él pensó, dijo: ¿cómo es posible que yo estuve al borde de la muerte, encamado por 14 días, y mis amigos no tuvieron esa enfermedad de COVID y les sobrevino la muerte? Y entonces yo le hice una pregunta: ¿cómo afectó esto tu manera de pensar en relación a Dios? Y él dijo algo muy importante: yo creo que mi vida va a cambiar a partir de este momento, porque si Dios me prevaleció la vida, ¿verdad?, bajo esta enfermedad del COVID, y se llevó 2 amigos muy cercanos míos que ni siquiera pasaron por ese proceso, yo puedo entender que Dios tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Dijo: no lo tiene el COVID, porque el COVID no me pudo a mí llevar, pero sí la mano de Dios se pudo llevar a 2 personas que no tenían COVID. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque nosotros vamos ahorita a reiniciar en nuestra iglesia. Vamos a abrir las puertas de la iglesia, aunque tomemos medidas sanitarias como nos lo han indicado. Vamos a poner tapetes sanitizadores, vamos a tener una cierta distancia, ¿verdad?, un margen. Pero ¿qué pasaría si alguien de la iglesia se pudiera contagiar? ¿Quién sería el responsable de ese tipo de cosas? ¿Nosotros como pastores? ¿O la gente que en un momento dado quizás a lo mejor no tomó las medidas correctas de precaución? Pero yo quiero decir que no vamos a estar con esa incertidumbre. Nosotros a partir de hoy vamos a estar en esa quietud que Dios nos dio a través de su paz en el Espíritu, y saber que Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Y eso es muy importante, porque si no, yo vi a estas personas que estaban ahí ahorita pasando por unos chequeos, estaban muy intranquilos. Y yo creo que nosotros debemos de entender quién es el Dios que nosotros le servimos. Ahora quiero terminar con esta reflexión final. Tú tienes que entender que la paz de Dios es un escudo que guarda tu mente, pero también guarda tu corazón. Y en estos tiempos es importante que tú puedas fortalecerte en la paz de Dios. ¿Y cómo viene eso? Cuando nosotros permitimos que Dios haga la obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo he tenido una reflexión ahorita en estos tiempos, y yo me he dado cuenta que cuando el hombre quiere hacer su voluntad, entra en un estado de afán y de ansiedad. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entramos en una situación de paz, en una situación de descanso. Y descanso no estoy hablando de una palabra donde tú te quedes inactivo. No, yo estoy hablando de que cuando tú estás en el trabajo que tú realizas en paz, aún ese trabajo te puede traer descanso. Jesús dijo: yo hasta ahora trabajo, mi Padre trabaja. Dios está trabajando, pero Él está en esa paz, ¿verdad?, sabiendo que todas las cosas que Él hace tienen un propósito para bien. Y eso es lo que yo quiero dejarte este mensaje.
Nosotros ahora, todas las actividades que nosotros estamos haciendo, regresar al trabajo, tú ya no puedes regresar con las mismas inquietudes, en que si te van a correr, en que si los salarios van a bajar. No, tú tienes que ir con la paz de Dios en tu corazón, hacer lo que a ti te toca y disfrutar esa paz. Y esa paz es la única que nos puede traer descanso. En Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Isaías 26:3, con esto casi termino: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué? Porque en ti, en Dios, hemos confiado. La fe es fundamental para que la paz sobrenatural de Dios pueda estar en tu corazón. Por eso ahí en Filipenses 4:7 dice: y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos entender que la paz es totalmente sobrenatural. ¿Qué podemos resumir de este mensaje? Vamos a resumir 4 cosas. Número 1, la paz es espiritual y viene a través de Jesucristo. El mundo no puede recibir esa paz. Por eso es imposible que nosotros podamos sacar a una persona, por más que se esfuerce, ganando más dinero, yendo al médico para que la atienda, yendo con un psicólogo para que pueda atender su familia. Eso no se resuelve de esa manera. Jesús dijo que Él es la paz. Dios es la paz. Entendemos entonces, número 2, que la paz viene de Dios y no del mundo. Nunca la encontraremos, amados que nos están viendo, la paz nunca la encontrarás en las cosas. Siempre esa paz, la única fuente de esa paz es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, y que ese caos, ¿verdad?, llegó y empezó a ordenar cada una de esas cosas. ¿En dónde lo encontramos? En una persona llamada Jesucristo. Y número 3, no podemos separar la paz de la justicia y de la gracia de Dios. Cuando nosotros nos separamos de la justicia, entonces la paz también se va. Cuando nosotros hablamos de que esa paz no es una paz personal, es una paz de reino, porque vimos la definición, ¿verdad?, que decía ahí que esa paz era el equilibrio y la estabilidad de las partes. Nunca existe una paz personal. Comienza individualmente, pero cuando tú te conectas con el propósito de Dios y tienes una visión, entonces termina corporativamente. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tienes un propósito, necesitas servir a otras personas. Y si tú desarrollas tu llamado, eres responsable a tu llamado, tú vas a vivir en paz. ¿Y cómo termina eso? Nosotros tenemos una responsabilidad en esta iglesia, y es la siguiente. Jesús dijo antes de irse, nos dio una responsabilidad a ti y a mí para poder vivir en paz. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gran comisión que Él nos dio es pasar de esa paz personal, que cuando tú tienes un llamado y te conectas con un propósito de Dios, entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que predicar el Evangelio, el reino de los cielos sufre violencia. Estamos dentro del escuadrón del ejército de Dios. Entonces yo voy a animar a todas las personas de nuestra iglesia que regresen con esa nueva mentalidad. Vamos a alcanzar gente. Vamos a hacer esa gran comisión, vamos a tener esa responsabilidad como iglesia aquí en Salamanca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, quiero entonces orar por ti para que esa paz esté sobre tu casa. Jesús dijo: entren a una casa y digan paz a esta casa. Yo quiero orar por todos los que ya conocen a Cristo, para que esa paz esté en tu casa, y también para que no los conocen. Pero yo quiero, para los que no los conocen,
darte un mensaje. El hecho de que nosotros cometamos pecado nos convertimos en enemigos de Dios, pero Jesús, a través de su sangre preciosa, Él derramó esa sangre para que esa enemistad que había entre tú y Dios se quite de en medio y nosotros ahora podamos tener paz con Dios. Yo te voy entonces hoy a animar para que tú hagas una oración ahí donde tú estás. Si tú no conoces a ese príncipe de paz llamado Jesucristo, es una oración sencilla y le vas a decir con tus propias palabras lo siguiente: Padre, yo en esta tarde ya vengo delante de ti. Yo reconozco, Señor, que soy pecador y que ese pecado, Señor, me separa de ti y me convierto en enemigo tuyo. Pero gracias por Jesús, que es el príncipe de paz, y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario en favor de mí. Yo hoy lo reconozco a Jesús como mi único Salvador y como el Señor de mi vida. Y te pido, oh Dios, que hoy entre ese Espíritu de Jesús a mi corazón y me traiga esa paz en este tiempo de crisis. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero orar para cada uno de los que están en casa. Padre, tú dijiste, Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Yo te pido que hoy esa paz, Jesús, que tú nos has enseñado a través de la reconciliación, a través de tu sangre, yo desato paz y desato ese shalom en cada una de las familias, en cada casa que nos está viendo hoy por esta plataforma. Declaro que esa paz llega ahí, trae orden a la casa, pero también trae provisión a esa casa, Señor. Traes visión y dirección a esa casa, Jesús. Yo los bendigo, Señor, y declaro que tu rostro resplandece sobre su vida y que tu paz y tu misericordia está con ellos. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, a mi esposa y a mí. Yo quiero que tú puedas también conectarte con nosotros. Si tú estás en otra ciudad, en otro estado, vamos a seguir transmitiendo estas charlas para que tú estés por ahí haciéndonoslo saber, para poderte atender aunque sea a distancia. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo por una plataforma, pero también aquí en Juárez y Carranza. Los esperamos. Muchas gracias.